Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Soliloquios de un Metafísico. En esta ocasión les hablaré sobre un tema que está en el asunto de la reflexión de los que se dedican a este asunto de la investigación filosófica, de los profesionales de la filosofía, incluso de los no versados en la filosofía. Es por eso que hoy he titulado Los retos de la filosofía en el mundo digital. Muy bien, este tema de los retos de la filosofía en el mundo actual tiene repercusiones varias sobre no solamente la actividad como actividad profesional de la filosofía, sino también sobre qué tiene que hacer, digamos, la madre de todas las ciencias ante este mundo tecnologizado, ante este mundo que se nos presenta como ya dado en sí y pues más que nada sustentado a través de la tecnociencia o de esta sociedad del conocimiento. Bueno, para empezar creo que habría que definir qué significa un reto, qué es esto que tiene que enfrentar la filosofía. Por ejemplo, si vamos a la definición más sencilla de lo que es un reto, podríamos decir que es un desafío, es algo que hay que superar, es una actividad que se debe de enfrentar, una persona debe enfrentar alguna actividad y entonces en ese sentido el reto es lo que conmina a llevar a hacer una acción para poder superar lo que se presenta. En ese sentido la filosofía presenta retos de cómo mostrarse ante el mundo que nos acontece, este mundo de la tecnociencia, de la sociedad del conocimiento, de la era de la información, o el mundo digital como algunos autores suelen denominarlo. Por ejemplo, la filosofía como actividad profesional o como actividad ante el mundo, pues enfrenta diferentes retos. No solamente porque los licenciados en filosofía, los maestros o los doctores se enfrentan al reto del campo laboral y también se enfrentan al reto de la sociedad en tanto que en qué percepción los tiene la sociedad en el ámbito que se desarrolla. Por otro lado, habría que entender que el mundo pues digital ha cambiado y por lo tanto ha cambiado no solo la percepción de las personas sobre la realidad y también la percepción que tienen los humanos de las diferentes disciplinas. Esto queda muy claro porque no es la misma comprensión que se tenía hace 1500 años de la actividad filosófica o con los griegos o en la patrística, porque la filosofía, desempeñaba un papel fundamental, preponderante en las diferentes actividades de la sociedad. El filósofo era tomado en estima y su actividad, no se le cuestionaba, simplemente había líneas discursivas en las cuales se desarrollaba la actividad filosófica. Entonces, ¿qué pasa cuando entramos en esta revolución digital, cuando entramos a este mundo ligado a las tecnologías de la información? Incluso ahorita mismo lo podemos estar viendo a través de la transmisión que estoy haciendo, pues me estoy asistiendo de los teléfonos inteligentes, de la red, del internet y de todas estas nuevas configuraciones que nos dan un nuevo presente. Entonces, ante esta realidad que se nos presenta, que por muchos autores suelen denominar la época digital o la era de la información o el mundo digital, ¿qué papel, qué manera de enfrentarse tiene la filosofía ante estas nuevas tecnologías emergentes que nos ayudan no solo a sobrevivir en el mundo actual o en el mundo contemporáneo, sino sobrevivir ante las diferentes cotidianidades que se nos presentan? Pues, por ejemplo, en la casa, por ejemplo, en el trabajo, en la sociedad misma y en las diferentes cotidianidades, en las diferentes realidades que se nos presentan, pues ahí están las tecnologías. Hoy en día es muy común saber o entender qué son las tecnologías, las TICs. La gente tiene el acercamiento con las tecnologías, las entiende, sabe de qué va, sabe de qué trata y por lo tanto sabe manipularlas. En ese sentido, el mundo se ha tecnificado, se ha tecnologizado, donde
los aparatos que nos facilitan la vida nos hacen, pues, por un lado cómodo el vivir en este mundo, y por otro lado nos hacen tener un horizonte de comprensión sobre la vida que tenemos. Es decir, no nos cuestionamos sobre el porqué de las cosas, o no nos cuestionamos sobre cómo es que un proceso o un aparato llega a ser lo que es. Un ejemplo, algo sencillo como calentar la comida, pues tenemos el horno de microondas, vamos y le picamos los botones y ya la comida se calienta y pues todos contentos. Pero más allá de la tecnificación del aparato y del bien que nos proporciona, ¿qué pasó para que alguien inventara ese aparato? O sea, ¿cómo es que está configurado? ¿Cuáles son las leyes que rigen el funcionamiento interno? O sea, ahí hay física, hay química, hay ingeniería, hay diseño industrial, hay un chorro de cosas que a veces las damos por sentadas y que si por el simple hecho de existir del aparato pues la damos como cierto, como eficaz. Y realmente pues los humanos de esta época digital no tienen una curiosidad más allá del aparato que se nos presenta, el saber el porqué o el arjé de la cosa, como decían los griegos, el porqué esa cosa funciona de tal manera, o por qué esa actividad se desarrolla de tal o cual forma. Bueno, pues en este mundo digital donde se nos presenta la realidad, ¿qué importancia tiene la filosofía? ¿Para qué nos ayuda? ¿Cuál es el reto principal de la filosofía? Pareciera que no hay respuesta porque pues la ciencia y la tecnología nos dan un sinfín de satisfactores y nos dan muchas realidades, muchas certezas sobre el mundo que nos acontece. Pero si vamos más allá de la pregunta, ¿para qué sirve la filosofía o cuál es el reto de la filosofía en este mundo digital? Bueno, habría primero que revisar un poco las concepciones que tienen algunos filósofos que hacen filosofía de este acontecer cotidiano. Por ejemplo, Nicolás Negroponte, en su libro El ser digital, nos dice que ha empezado en la época de la humanidad una transición de lo analógico a lo digital, de los circuitos eléctricos a los bits y a los microchips y todo este mundo que nos abre una nueva forma de entender la realidad. Es decir, para Nicolás Negroponte, el ser ya no va a ser el ser en el sentido aristotélico, ¿no? Del acto y la potencia, de los accidentes y de las esencias, sino que el ser se viene a transformar o tiene una conmutación, una evolución, si queremos decirlo así, en algo digital. Y esto digital está presentado por los bits, por las computadoras, por la tecnología, por los teléfonos inteligentes que estamos acá, por el internet y por un sinfín de cosas que nos van a configurar un nuevo mundo. ¿Cuál es este mundo? Bueno, pues el mundo digital. Para este autor, el ser se transmuta, se convierte en algo digital y por lo tanto, bueno, hay que estar al tanto de, digamos, de las nuevas actualizaciones que nos presenta esta realidad y también de la forma en que el hombre se desarrolla en este mundo digital, con lo cual se está repensando la relación del hombre con la realidad que nos acontece, con esta realidad que estamos presentándonos, en este caso, a través de un teléfono, a través de internet y a través de una transmisión. Por otro lado, Alejandro Piscitelli también dice y toca el tema del mundo digital, pero él lo divide en dos grandes rubros. Por un lado, para Piscitelli están los nativos digitales, que son las personas, las sustantividades humanas, los sujetos, que nacieron en esta época de la transición de la revolución industrial, el auge de las tecnologías de la información, y a ellos los denomina nativos digitales. ¿Qué son los nativos digitales? Bien, para Piscitelli dice que son aquellas personas que tienen relación constante, cercana con la tecnología y que además saben cómo manipularla y que la mayoría de su vida, de su cotidianidad, se rige a través de estos aparatos dados de la ciencia y la tecnología, las TICs, no solamente los teléfonos, sino también las computadoras,
las tablets, la interacción con juegos de realidad virtual y ese tipo de cosas, y que tienen una forma de pensar diferente. Ellos piensan en la rapidez, en la eficacia, en el instante, en los segundos, y esta característica los hace que puedan tener varias maneras de interactuar en diferentes ambientes. Es decir, pueden interactuar en una realidad, en una habitación, con la computadora, con el internet y buscar hacer su tarea, ¿no? Se pueden hacer tres cosas a la vez. Según Piscitelli, las nuevas cogniciones de estos nativos digitales pues trabajan más rápido en un nivel ordinario, y dado la cercanía que tienen con estas tecnologías de la información. Y por el otro lado está el rubro de los inmigrantes digitales, que son las personas nacidas antes de la revolución industrial y de las TICs, las que se les complica acceder a estos aparatos tecnológicos, a entender la realidad como la vemos hoy, con las tecnologías de la información, los celulares, los teléfonos inteligentes, las televisiones inteligentes, los dispositivos de Bluetooth, Internet y todos los accesos que da Internet. Piscitelli dice que los inmigrantes digitales deben de acercarse a los nativos digitales, emularlos en sus prácticas, y para que puedan acceder a este mundo digital, a esta gran red, a estos aparatos que nos hacen la vida más cómoda, y que por hacer esto, bueno, pues el mundo va a ir cambiando y va a ir, digamos, evolucionando hasta que nativos digitales y los inmigrantes digitales, bueno, tengan un punto de encuentro para que se desarrollen en esta realidad que nos acontece en este mundo, y pues pueda haber, digamos, una forma más amplia de entender la realidad que se nos presenta. Otro filósofo que piensa este asunto de la filosofía y los retos de la filosofía en el mundo actual, con un estilo muy peculiar, es el doctor Javier Echeverría. Él nos habla, y ha venido trabajando este tema desde su libro de Telépolis, allá publicado en los 80s, 90s, donde nos dice que iba a llegar un momento en que el mundo se iba a globalizar tanto que íbamos a ser unas personas, una tecnopersona en un mundo globalizado, donde la Telépolis iba a tener injerencia en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Eso lo escribía allá en el 85, 90, y ahora pues tenemos casualmente esta realidad en donde las tecnologías de la información y la comunicación con todos los aparatos pues prácticamente están presentes en toda la vida cotidiana, ¿no? Es una reflexión que viene siendo un filósofo ya hace más de 10 años y que hoy se nos presenta. Javier Echeverría también nos habla de lo que él considera las tecnopersonas o las cuevas digitales. Para él las tecnopersonas son estos sujetos que tienen interacción en diferentes ámbitos de la realidad de Internet. Si tomamos a Internet como una realidad que se traspasa a través de un dispositivo electrónico. Javier Echeverría dice que las tecnopersonas tienen tecnocavernas, y las tecnocavernas generan tecnolenguajes que pueden o no comunicarse entre sí, pero que le dan un sentido de un asidero, un ámbito de nueva interacción a las tecnopersonas. Por ejemplo, en las tecnocavernas puede decir, la divide, hay la tecnocaverna del Facebook, la tecnocaverna del Instagram, la tecnocaverna del Snapchat, la tecnocaverna del Second Life, la tecnocaverna del Tinder, la tecnocaverna del Yahoo, y así un sinfín de cosas. Entonces, cada tecnopersona en esta realidad del mundo digital genera nichos o cuevas o tecnocavernas donde va generando lenguajes y va generando formas de entender la realidad, y a veces una tecnocaverna con otra pueden estar conectadas y a veces no. En esos tiene formas de comunicación que son los tecnolenguajes. Es decir, Javier Echeverría nos está diciendo que con la emergencia de las tecnologías de la información en este mundo digital, las personas de una realidad física, si queremos tomarlo en sentidos muy sencillos, a una realidad virtual, pasan y empiezan a generar estos nichos o tecnocavernas en donde se desenvuelven, incluso generan relaciones personales en esos nichos, y muchas de esas cosas están conectadas con su vida real. Incluso a veces hay más importancia
de esas tecnocavernas que la misma realidad, ¿no? Javier Echeverría tiene bastante libros sobre ese tema. Está Telépolis, está de Platón, hay uno que se llama de Platón al mundo digital, hay otro que habla sobre los señores del aire, en cuanto habla de la economía y el mundo digital. Pues bien, estos tres filósofos, Nicolás Negroponte, Alejandro Piscitelli, Javier Echeverría, nos abren el panorama a la reflexión de los retos que tiene la filosofía en el mundo actual. Es decir, nos hacen un panorama de lo que está aconteciendo y ellos están reflexionando desde su ámbito. Piscitelli desde los nativos digitales, Alejandro Negroponte desde el ser digital, Javier Echeverría desde las tecnopersonas. Pero avanzando un poco más, ¿cuáles son los retos específicos de la filosofía en este mundo digital? Bueno, pues yo creo que son 4. El primero, retomando también lo que ya comenté, el primer reto de la filosofía en el mundo actual sería darse a conocer a personas, a más personas en la sociedad. Es decir, parece que el filósofo está alejado de la realidad, está alejado de la academia, está alejado del ámbito cotidiano, cosa más errada, porque los 3 autores que mencioné son personas que están trabajando estos temas, son personas de la vida cotidiana, que no los conocemos. Bueno, es porque no se ha dado a conocer un poco más allá del ámbito de la academia, de la universidad, de los congresos en filosofía, el trabajo que desarrollan estos filósofos. Por otro lado, creo que el segundo reto es generar espacios públicos para mostrar la injerencia y pertinencia de la filosofía en sociedad. Es decir, no quedarnos enclaustrados nada más en los congresos de filosofía, en los coloquios o en los foros, incluso en la misma academia discutiendo con los colegas o con los alumnos, sino que la filosofía, el profesional de la filosofía debe de romper los estereotipos y tratar de buscar los espacios para exponer lo que está trabajando y también para exponer su visión del mundo, los conceptos que viene trabajando, sus reflexiones que son muy valiosas en los diferentes ámbitos de la realidad, ¿no? Desde la ética, la política, la educación, la ciencia y la tecnología, la matemática y sin fin de áreas que incluye la actividad filosófica. Por otro lado, en tercer lugar, yo creo que se debe buscar los mecanismos de difusión, dejando de lado los tecnicismos y la dificultad en comprensión de la filosofía, para que la sociedad se interese un poco más en ellos y además se tenga el acercamiento pertinente a estos temas que son realmente interesantes, ¿no? Se puede hablar desde ética, de axiología, de ética, de valores, de la lógica de la cotidianidad, de la lógica formal y de la lógica informal. Creo que es muy pertinente generar estos espacios de difusión de la filosofía, cosa que ya se ha empezado a hacer, no solo por ejemplo en este canal de Soliloquios de un Metafísico, con 5 años en este proyecto, ya también está Filosofía en la Onda, de allá de España, Radiosofando con Victoria Carrasco y Pedro Tello, Zozobra Colectiva, que tienen un blog muy interesante, Radio Luciérnaga, que estaba en Aguascalientes, AEFA también, o sea, hay diferentes ya injerencia de la actividad de la filosofía y de los que nos dedicamos a esta rama del conocimiento, y es necesario abrir los espacios y generar los mecanismos de difusión, dejando pues totalmente los tecnicismos, que no quiere decir que se vulgarice o se llegue al nivel más ínfimo de comprensión. No, para eso están las revistas especializadas de filosofía y los congresos propios de difusión y de discusión de la filosofía misma. Pero creo que también debe haber un acercamiento desde nosotros, desde la parte de los que estamos tratando de generar ideas, conceptos y comentando incluso filosofía, para que la sociedad pueda entender de qué va. Y bueno, aquellos que les llama la atención estudiar esto, pues se animen y vean que realmente hay un campo laboral bastante amplio y se rompa ese viejo cliché de que el filósofo, el estudiante de filosofía, bueno, pues al final al cabo no va a generar ingresos, no va a tener tanta importancia como lo puede hacer un médico, como lo puede hacer un abogado, ¿no? Realmente son diferentes ramas del saber y cada uno en su ámbito de competencia puede generar pues los conocimientos, los saberes, la apertura y una vida pues cómoda en los niveles buenos, aceptables,
y también hay personas que tienen bastante dinero a través de estas actividades. Y no es cierto de que la actividad filosófica, bueno, tengas que andar en harapos, ni que tampoco seas un hippie revolucionario, ¿no? Pero bueno, falta abrir los mecanismos, que es otro reto de la filosofía en el mundo digital. Y por último, yo creo, el último reto sería buscar participar con otras disciplinas en un diálogo respetuoso y abierto, con miras a tender puertes a la colaboración interdisciplinaria y transdisciplinaria. Esto significa pues que haya una apertura hacia otras disciplinas para que se pueda generar el diálogo, porque no podemos estar haciendo filosofía nada más en nuestros cubículos, en nuestro salón de clases, con nuestros alumnos, o en las publicaciones especializadas, o que nada más nos interese estar en las revistas indexadas para generar puntos y currículum. Creo que también hay una parte importante que es la de la difusión y el trabajo colaborativo con otras disciplinas. Puede ser con la pedagogía, puede ser con el derecho, puede ser con la ciencia política, puede ser con la biología, con la ética, con la bioética, otras ramas que nos ayuden a generar un diálogo y entre todos, bueno, ir construyendo este conocimiento. Recordemos que todo conocimiento es construcción social. No hay un conocimiento que sea simplemente individual y nació por generación espontánea y ya a partir de eso se da el gran saber a la humanidad. El conocimiento es algo que se va gestando y se va armando con otras disciplinas, y creo que debe haber una apertura de la parte de la filosofía para con otras disciplinas, no solamente en la academia, sino en la vida real, para bueno, poder entender y generar un diálogo más allá del pequeño círculo que se viene gestando. En ese sentido, creo que están los 4 retos de la filosofía en el mundo digital, no solamente abordando los autores que ya mencioné, como es Nicolás Negroponte, Alejandro Piscitelli, Javier Echeverría y sin fin de autores que hay, ¿no? Pero aquí se da un poco del resumen o una línea a seguir, en tanto se pueda generar en los que nos escuchan un interés genuino por la actividad filosófica y un interés genuino por buscar, por indagar sobre los autores que he mencionado. Y bueno, ya para terminar y decirles que aquí en Soliloquios de un Metafísico siempre recomendamos libros o alguna actividad, alguna página para que se acerquen a la filosofía, pues les quiero decir que un libro muy recomendable para entrar en estos temas de la filosofía, la sociedad del conocimiento y el mundo digital es uno escrito y coordinado, también uno está escrito y otro coordinado por el doctor José Antonio Hernás Morales, investigador aquí de la Facultad de Filosofía y del Instituto de Filosofía de la Universidad Veracruzana. El primer libro se llama Innovación y dinámicas sociales en la era del conocimiento. Trae una portadita morada con unos biseles azules. Y es muy interesante este libro porque el doctor Hernás nos empieza a hablar de cómo en la sociedad del conocimiento la innovación es importante para poder seguir generando conocimiento en esta época que nos toca vivir. Es decir, la filosofía, aparte de tener estos retos, demuestra que puede generar conocimiento, no solamente en el sentido técnico o tecnocientífico, sino que la filosofía está presente en esta realidad que nos acontece en este mundo digital, generando conocimiento a través de la innovación y no solamente en la pura práctica, en la pura tecné, ¿no? Está generando episteme. Y el otro muy interesante también, editado por la Universidad Veracruzana, Guía de orientación en el presente, hitos para la comprensión de la tecnociencia en la sociedad del conocimiento. Este es un libro más ameno, muy abierto a las investigaciones que viene desarrollando el Cuerpo Académico de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Veracruzana, que preside el doctor Hernás, en donde nos da un diagnóstico de la realidad que estamos viviendo en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito de las humanidades, de la filosofía, y nos confronta con esta realidad de la sociedad del conocimiento o el mundo digital desde las TICs,
para abordar sobre este tema y decir, bueno, qué es lo que está haciendo la filosofía en este mundo digital. Creo que estos libros son interesantes para entrar y abordar el tema de los retos de la filosofía en el presente en el mundo digital. Estos dos, del doctor José Antonio Hernández, Innovación y Dinámicas Sociales en la Era del Conocimiento, y Guía de Orientación en el Presente, son interesantes para poder entender lo que se nos presenta actualmente, en tanto nosotros como profesionales de la filosofía que queremos expandir los horizontes más allá de las aulas, más allá de la sociedad y demostrar de una manera muy concisa, muy breve, que la filosofía tiene todavía retos que superar en el mundo digital, pero también que la filosofía y la actividad del filósofo está presente en este mundo tecnologizado, como yo le llamo, como estas sustantividades hipertecnologizadas, en la cual estamos envueltos todos. Y que bueno, a través de esta transmisión la hemos podido constatar. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Si tienen sus comentarios, déjenlos aquí en el canal. Y nos estamos viendo en la próxima transmisión. Saludos a todos los que nos vieron.